aprendizajes, comunidad. Amor y fraternidad. Riqueza, inclusión, corazón, casa común. Que comunidad, esperanza. Maravilloso y alegría. Cooperación, dignidad humana. Diversidad, colores. Voces EOF. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio Voces EOF, un espacio donde la economía también se trata de la fe y de la vida. El día de hoy queremos conocer cuáles son las historias que están detrás de quienes fueron los protagonistas de la Escuela Internacional de Verano de la Economía de Francisco. Nuestro invitado del día de hoy nos visita desde Colombia. Se llama Edimer Pardo. Por favor, Edi, cuéntanos un poquito de ti. Hola, es un gusto para mí estar acompañándolos aquí. Bueno, mi nombre, como lo decía Jesús, Edimer Pardo, colombiano, soy de Bogotá, de Bogotá, Colombia. Y bueno, pues, ¿qué puedo contar de mí un poco? Bueno, pues soy profesor universitario en la Universidad La Gran Colombia, aquí pues en la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, Edi. Y bueno, pues tú fuiste uno de las y los 40 participantes de esta primera escuela de verano en español de la economía de Francisco con perspectiva latinoamericana. Y queremos conocer un poquito de lo que dejó en ti esta escuela, de lo que dejó en tu corazón, en tus manos, en tu mente. Cuéntanos un poco de tus aprendizajes. ¿Qué aprendiste en esta escuela y qué te llevas en las experiencias en tu corazón? Cuéntanos. Bueno, pues su inicio un poco la experiencia que dejó en mi corazón, como decías, ¿no? Y resalto pues una de las frases que en algún momento en el Congreso pues se decían en la parte inaugural, digamos que en las frases inaugurales, que era encontrarnos con el otro. Entonces, para mí, ese fue un poco de conocernos pues con diferentes, digamos, actores que algunos profesores, algunos estudiantes, bueno, que trabajan de pronto con la parte eclesial, parroquias, que éramos todos diferentes, ¿no? Pero que también ese compartir de experiencia que nos interpela. Entonces, era una de las frases inaugurales allí, donde decía encontrarnos con el otro, experiencias que nos interpelan, una mirada fina justamente para tener esa mirada allí en eso en el que a cada quien en nuestro espacio, en nuestra cotidianidad, en nuestro quehacer diario, pues también de cierta manera, pues Dios nos colocó allí para lograr, digamos, una transformación. Y en este caso también, pues una transformación desde lo económico, que aparte de eso, pues allí, con la ponencia de Gerardo Gordillo, pues allí nos daba unas claves antropológicas de esta economía, donde expresaba también que la economía a veces, o pues muchas veces, la sesgamos siempre simplemente a lo económico, pero que va mucho más allá. Y este mucho más allá, desde ese pensamiento social cristiano y de el pensamiento pues de Papa Francisco que nos deja desde el Evangelii Gaudium, de Laudato Si, desde el Fratelli Tutti, desde la querida Amazonía, o sea, desde estas encíclicas allí, donde nos pone a nosotros a repensar una economía desde un sentido de un contexto pues mucho más amplio, ¿no? Y que habla pues también de la ecología integral, allí justamente que no solamente, o sea, está desde lo ambiental, sino que también desde lo social, desde lo cultural y desde nuestra vida cotidiana. Déjame Entonces, hacer un eco, Edimer. Déjame hacer un eco sobre los aprendizajes que has mencionado, porque son sumamente valiosos. Creo yo que este gran aprendizaje que es el encuentro de diversidad de personas, proyectos, realidades, disciplinas, fue una de las grandes riquezas de la escuela de verano. Como tú acabas de decir, creo que el primer reconocimiento de este movimiento internacional suscita el encuentro. Y esto nos ayuda a entender que quienes creemos en el cambio de la economía no estamos solas ni solos. Suscitar estos espacios de inspiración comunitaria, colectiva, donde podemos encontrarnos a pesar de nuestras diferencias, Edimer. Te voy a preguntar un poquito más adelante, ¿qué fue para ti encontrarte con personas que traían otras realidades distintas a la tuya? Que nos cuentes un poquito para quienes nos está escuchando, cuál era el contexto de las personas, qué nos hacía diferentes, etcétera. Pero me gustaría mencionar ya de entrada
que la diversidad de personalidades, proyectos y realidades nos ayudan a entender que si realmente queremos que la economía de Francisco sea un movimiento global e internacional, tiene que acoger la diversidad de latitudes, la diversidad de desafíos y la diversidad de realidades locales. Este es como para mí el primer aprendizaje que hago resonancia de lo que estás compartiendo. Y el segundo es también la mirada fina que recorre todo el magisterio del Papa Francisco. Vamos a ahondar un poquito en la segunda parte sobre ello, porque ciertamente me encanta cómo lo pones, Edimer. No es una ocurrencia del Papa del 2019 este llamado, sino que está en el centro de la doctrina social de la Iglesia y cómo ha ido caminando toda la perspectiva económica con la familia humana en el centro y el cuidado del medio ambiente, de la casa común, como uno de los pilares de nuestra fe. Vamos a detenernos en estos dos aprendizajes, Edimer. Seguimos contando después del transcurso de los días si hay algo más que quieras compartir, pero cuéntanos un poquito. ¿Qué te asombró de la diversidad de personas que pudimos estar en la escuela de verano? Bueno, pues para mí realmente un enriquecimiento mutuo, porque conocer no solamente a personas de otras latitudes, de otras culturas también, digamos que pensamientos también y países diferentes, sino que también conocer sus proyectos, conocer esos sentimientos, esos sentires también que nos hacen, pues nos unen, que nos conectan, pero pues era muy bonito, digamos, digamos, escucharlos, ¿no? Entonces, escuchar, yo trabajo en esto, yo hago esto, yo realizo. Entonces, recuerdo, por ejemplo, alguno que me comentaba sobre el proyecto que están realizando en esa, sus dificultades también, porque muchas veces en esos momentos que se hacían de modo transparente allí, en las comidas, o digamos, momentos de diálogo espontáneo, donde compartíamos quiénes somos, qué soñamos incluso. Entonces, esto nos enriquecía porque aparte que nos daba mucho más ánimo. Entonces decía, uy, pero chévere, entonces en colombiano un poco de qué padre, sí, pero como qué chévere lo que están haciendo, ¿no? Allí. Entonces como decir, oiga, yo también puedo, ¿no? O tal vez dar ideas, uy, tal vez esto me sirve, o ¿por qué no hacemos esto juntos? Entonces era muy bonito también que al finalizar compartieron una pequeña tabla donde describíamos nuestros proyectos, pero también cuál era nuestra necesidad. Entonces no solamente compartíamos eso que nos da felicidad, sino que también una necesidad y que el otro podía decir, yo te puedo ayudar en esto. Entonces eso me parecía un compartir muy bonito. Qué maravilla, Edimer, porque justamente acabas de definir como uno de los frutos de esta escuela de verano, que es construir una comunidad. Nuevamente repito que quienes estamos apostando por un cambio social, un cambio educativo, un cambio económico, etcétera, a veces sí nos colapsamos pensando que el mundo va en una dinámica muy acelerada, y quienes apostamos por algún cambio nos sentimos muchas veces, pues a lo mejor un poco más débiles, un poco más solos, un poco, pues a lo mejor más desesperanzados. Pero justamente hoy juntar a 40 personas que tienen el mismo deseo en su corazón, dijo el Papa Francisco en el 2022, personas que comparten el mismo llamado, nos agarra y nos ayuda a tomar fuerza. Nos ayuda a tomar fuerza, y creo, y voy a hacer como de las últimas cosas que comparta de tus resonancias, que es importante visibilizar que estos esfuerzos educativos, económicos, sociales, no están libres de error ni libres de dificultad. Creo que la vulnerabilidad que suscita de poder compartir en un espacio seguro, oigan, esta es mi necesidad de mi proyecto. ¿Y quién se suma a darme algún consejo, alguna mirada, pues sí, algún comentario también profesional y personal? Es también una parte muy valiosa del hacer comunidad de Economía de Francisco latinoamericana. Eso, y ya con respecto pues al segundo punto, cuando hablaba de estas pues claves antropológicas también, y que justamente pues desde estas encíclicas donde pues nos dan también como esas pautas, o sea, esas pautas también hacia pues tener esa conciencia del grito de los pobres, el grito de la tierra,
cuando hablábamos también pues de la amistad social, ¿no? O sea, que todos somos hermanos, ¿no? Y todos estamos en esta misma barca y por ende, pues todos tenemos ese compromiso también y de trabajar juntos por todas estas necesidades, ¿no? Por estos gritos que hablaba allí, el grito de la tierra, el grito de los pobres. Gracias, Eddie. Bueno, pues sí, nuevamente en la primera conferencia que Eddie me está hablando para quienes no estuvieron en la escuela y quieran un poco más de contexto, fue dictada, como él dijo, por el doctor Gerardo Gordillo, misionero del Espíritu Santo, doctor en economía social, y que justamente nos hacía ver que la economía no es una técnica reservada para algunos especialistas o una técnica matemática perfecta, con pronósticos totalmente ya dictaminados, sino más bien es una ciencia profundamente humana, profundamente social, y que esto nos ayudaba a saber que todas y todos, independientemente de nuestro perfil académico o de nuestra disciplina o de nuestra condición laboral, formamos parte de la economía y somos de alguna manera agentes económicos, y poner al centro la relacionalidad como un esquema de solidaridad y cooperación, que es el fundamento para una economía del buen vivir. El doctor Gerardo lo planteaba maravillosamente, como estos paradigmas de la competencia a la cooperación pueden ser como estas pautas para una economía alternativa. Eddie, ¿algún otro aprendizaje, un último aprendizaje que quieras compartirnos de lo que viviste en la escuela? Bueno, pues la verdad, por ejemplo, me llamó la atención este concepto de la crisis civilizatoria, porque yo al menos no lo había escuchado un poco, digamos, desde allí, pero pues daba como ese concepto también a todo este pues modelo de producción, de consumismo también, que nos lleva, digamos, la sociedad actual, pero que nos pone también en esa percepción o en esa visión también de tener también como especial cuidado, ¿no? Y también pues hacia el otro, hacia los demás. Entonces, digamos, como concepto allí, en esta crisis civilizatoria, entonces daba como un nombre también a todo esto que, digamos, nosotros encontramos en nuestra sociedad actual y que realmente, pues digamos, como que digo yo, nos desenfoca, ¿no? O sea, y que debemos como que reenfocarnos un poco como tú decías, en esa centralidad del hombre, en la dignidad de la persona. Sí, justamente Eddie me está hablando del primer día. Justamente creo que ha sido muy impactante para ti estos primeros aprendizajes de las primeras sesiones, porque en la sesión de la tarde del primer día hablábamos de la crisis civilizatoria y de las esperanzas que también emergen de las periferias. Y justamente esta crisis civilizatoria como una categoría que abarca la transversalidad de los problemas que estamos viviendo. O sea, no hay una crisis ecológica, una crisis social, una crisis económica, una crisis migratoria, sino más bien una crisis sistémica, una crisis también generalizada que responde a muchos autores, y lo que se discutía ahí, pueden pensar que es a un modelo antropocéntrico, nos decían, que es como que el ser humano está al centro, y no solamente cualquier ser humano, sino el 1% de la población está al centro, y ha desplazado a otros seres humanos, ha desplazado también a la creación, etcétera. Pero el profesor José de Jesús Legorreta lo afinaba muy bien en esta conferencia, que es el capitaloceno. No es que el ser humano sea el culpable de los problemas, sino el modo en que se ha relacionado con el capital, que ha distorsionado las relaciones de las riquezas naturales como recursos a explotar, de las relaciones personales en términos de beneficio solamente monetario. Entonces, bueno, pues fue una conferencia, creo yo también, y concuerdo contigo, con muchos aprendizajes para repensar las alternativas que emergen de propuestas relacionales pues distintas. Bueno, Eddie, ya hemos conocido un poco de los aprendizajes maravillosos que tuviste en esta escuela, y ahora queremos pasar al segundo bloque de este espacio llamado Voces COF, que es qué historias están detrás de Edimer, qué proyectos personales y profesionales. En la escuela de verano tuvimos la oportunidad de conocer a través de pósters de investigación brevemente en qué estás trabajando. Sin embargo, este es un espacio un poco más amplio para que también la comunidad de economía de Francisco y todas aquellas personas que están interesadas en esa transición económica puedan conocer
¿En qué están trabajando algunas de las personas en América Latina? Cuéntanos, Edimer, en qué estás trabajando y cómo esto aporta a la transformación económica. Bueno, pues yo como docente, desde que conocí Economía de Francisco, puedo decir que me enamoré. Entonces me enamoré también de esta realidad y justamente como hablábamos, porque veo una perspectiva de la economía distinta. Uno, que es pues mucho más amplia, digamos, más amplia de lo que normalmente conocemos, ¿no? Sino que integra muchos aspectos, así como son las aldeas. Entonces, que hay mujeres por la economía, agricultura y justicia, negocios y paz. Entonces, que es como un abanico que integra pues muchas realidades. Entonces, vi en Economía de Francisco también un potencial que podía yo también transmitir y utilizar pues en mis clases, en las lecciones, para darlo a conocer también y que los alumnos también conocieran y que de allí pues que se ve, digamos que es cómo se materializa la doctrina social. Entonces era cómo plasmarla en algo concreto, porque en una de mis lecciones pues se ve la doctrina social, los principios, pero era cómo darles ellos a conocer de modo que lo pudieran concretizar o puedo decir que lo bajaran de la nube, ¿no? Porque uno dice, no, tan lindo allí esos principios, pero cómo se materializan, cómo se encarnan también en lo cotidiano. Entonces, es allí como comencé a trabajar a tomar, digamos, la economía de Francisco dentro de esta temática que era la doctrina social cristiana, la doctrina social de la iglesia, y hacer que ellos conocieran más en profundidad cada una de las aldeas y que también pudieran tomar o referirse a una de las aldeas, la que más les llame la atención, la que más les apasione, la que encontraban ese directo, podría decir, modelo o motor también porque mi asignatura o mi deber era orientarlos a elaborar un proyecto social. Entonces, en esa orientación de elaboración de proyectos sociales es donde comencé a incentivarlos a que ellos tomaran como modelo una aldea de Economía Francisco para la elaboración de su proyecto, donde inicialmente, sí, sí A es. ver, entonces, escuchándote un poquito, tu proyecto es un proyecto educativo, ¿no? Entonces, la economía de Francisco puede aportar muchísimo a la educación. Tú eres profesor de una universidad, ahorita nos contarás de cuál, y dictas una clase. Ahorita también nos dirás cómo se llama tu clase, Edimer. La clase se llama Cultura Solidaria. Cultura solidaria. Y entonces tú utilizas la clase para poder provocar el desarrollo de proyectos sociales a través de la inspiración de las aldeas de la economía de Francisco. ¿Es cierto esto que estás compartiendo? Correcto, es correcto. Cuéntanos, para quienes no conozcan un poquito, qué son las aldeas de economía de Francisco y cómo las han implementado tus estudiantes. Bueno, entonces las aldeas de economía de Francisco pues surgen justamente y bueno, representan inicialmente como las 12 tribus de Israel. Digamos que esa tiene esa connotación allí, pero me parece a mí interesante es que en cierto punto pues de la construcción pues también de la misma economía de Francisco, pues como que se evidencian que la economía no es netamente cuando pensamos allí en lo económico o en el dinero, una empresa, sino que comienza a tomar rasgos en distintas, digo, aristas o problemáticas sociales que pues que tenemos pues y que afrontamos en el mundo, como esas crisis, allí digamos cuando hablamos de crisis civilizatoria, todas, que no es únicamente crisis social, crisis ambiental, sino que tenemos muchas. Entonces en esas variadas hay 12 aldeas o ejes temáticos. Son 12 ejes temáticos totalmente distintos, pero que también son con frases o palabras totalmente opuestas, porque por ejemplo está allí, como dice, agricultura y justicia. Dice, pero ¿qué tiene que ver la agricultura y justicia? Entonces la relación que tiene que ver allí frente a todas las problemáticas pues que se generan a raíz de ello, ¿no? Entonces, allí donde podemos encontrar diferentes temáticas allí, ¿no? Entonces como que integra todo ello, ¿no? Podemos encontrar negocios y paz. Entonces decimos, y bueno, ¿y qué tiene que ver los negocios y la paz? Entonces de decir, oiga, pero sí tienen que ver, ¿no? O sea que un negocio tiene que ser constructor de paz desde los orígenes y desde la base. Si no,
carece de sentido, ¿sí? O tenemos entonces allí también CO2 de la desigualdad. Entonces, ¿qué tiene que ver pues el gas carbónico allí, la contaminación allí o la crisis climática con las desigualdades? Entonces, esas son, digamos, las 12 aldeas o ejes temáticos, son 12 temáticas totalmente distintos que aparentemente con frases antagónicas, pero que tienen relación y que describen pues todas las crisis que afrontamos como humanidad. Ahora sí, Edimer, una vez que nos has compartido qué son, cuéntanos qué han hecho, qué han logrado tus estudiantes. Eso, entonces, abordando un poco allí desde la economía de Francisco, en las aldeas tomando estas aldeas, pues ellos han comenzado a desarrollar proyectos sociales. Una de las cosas es que dentro de la universidad, que se llama la Universidad La Gran Colombia, es donde yo trabajo, es una universidad que es privada, totalmente, pero tiene sus orígenes o su fundación, su fundador pues tenía profundas raíces cristianas. Entonces, por ende, dentro de los pilares fundacionales está el cristianismo y está la solidaridad. Entonces, él dejó como legado, pero asimismo tomando como su legado y también pues su vida del por qué nació la Universidad La Gran Colombia, porque la Universidad La Gran Colombia nació justamente en un periodo de conflicto, digamos, a nivel de Colombia, en donde pues él se preguntó, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Entonces él dijo, si la gente estuviera educada, no pasaría lo que está sucediendo. Entonces, en medio de la crisis, él generó, pues, fundó la universidad pensando en dar respuesta a una problemática social que ocurría en aquel entonces. Entonces, de allí un poco es donde surge también y está como engranada un poco la asignatura de cultura solidaria. Pero allí, entonces, tomando los fundamentos cristianos y esa solidaridad de cuál deja estos pilares fundacionales allí, desde el centro de pensamiento, que es la entidad, digamos, que es el departamento donde yo trabajo, que es el encargado de salvaguardar la filosofía institucional, es donde se da allí o se produce, pues, digamos, ello. Entonces se ha venido trabajando a lo largo de varios años en esta elaboración de estos proyectos, pero entonces asimismo tratando de visibilizar, de potencializar, de que los alumnos también sintieran esto como propio o suyo, ¿no? Como algo ajeno, sino que son protagonistas también y que no solamente ellos, sino que no se quedara en algo como teórico o muy académico, ¿no? Que muchas veces sucede que se quedan como en proyectos que son para el semestre y ya, sino que se ha tratado entonces, y muestro acá un poco, voy a compartirles pantalla que ven ustedes allí, de las diferentes, digamos que allí lo que se ha logrado hacer a través de algo que se llamó la Feria de la Cultura Solidaria. Entonces, cada semestre se visibiliza estos proyectos en lo que se llamó la Feria de la Cultura Solidaria. Entonces, se realiza pues ya reconocido institucionalmente, se da también una premiación, se realiza pues allí toda una feria, como aquí ven algunas imágenes por allí, está por ejemplo algunos proyectos, digamos con diferentes problemáticas, este se llama Recuperando el Corredor Vial Cultural de la Carrera Séptima, es una problemática que hay aquí en Bogotá, que hay mucha accidentalidad de transeúntes, pues, de bicicletas, que ellos, por ejemplo, a través de una obra teatral buscaban también concientizar. También, por ejemplo, aquí hay este proyecto de Visitú, por ejemplo, una alumna hizo toda una encuesta y un estudio digamos, de la producción también del gas carbónico y de todo, digamos, lo que se produce contaminación en la universidad. Y este proyecto, por ejemplo, ella incentiva a que los alumnos utilicen la bicicleta para bajar también la huella de carbono y ser una contribución, una pequeña contribución también, pues, para la huella de carbono. Entonces, dentro de esos, a muchos hay proyectos que se dirigen a lo medioambiental, a lo territorial, a lo social, con comunidades también indígenas, o sea, de todo tipo, digamos que abarca allí. Inclusive por eso hay proyectos, había y destaca un proyecto que, por ejemplo, es un alumno de arquitectura y generó un modelo también arquitectónico y todo para una comunidad en un barrio
digamos, con problemáticas sociales donde se pudieran capacitar, pues dar, digamos, charlas para evitar la droga en esas comunidades. Entonces, podemos encontrar, digamos, infinidad allí de proyectos y que, pues, están alineados y a todas las problemáticas y a todo lo que, pues, también propone desde este pensamiento, pues, social cristiano, de las encíclicas que hablamos anteriormente, ¿sí? Entonces, allí, cuando hablamos de la Laudato Si, lo medioambiental, hablamos de Fratelli Tutti, bueno, todos ellos. Entonces, como ven, hay diferentes, pues, ferias, títulos, algunos, por ejemplo, aquí, digamos, vemos por aquí algunas fotografías también de Montanestán, aquí pues están haciendo como unas ecocanecas también. Eso, digamos que básicamente para mostrarles aquí, y bueno, tenemos allí diferentes aquí actividades acá, por ejemplo, alguno que recuerdo acá, los ganadores de una feria que hicieron unas huertas comunitarias. Entonces también unas huertas comunitarias en una localidad donde también, digamos, hay dificultades también allí. Y bueno, eso entre infinidad de proyectos, puedo decir que semestralmente alrededor de 150 a 200 proyectos de estos estudiantes, obviamente pues unos también más destacados que otros, le ponen más entusiasmo, más empeño, pero pues que eso es lo que se ha logrado pues realizar. Pues muchas gracias, Edimer, por compartir este trabajo arduo de toda una institución que justamente me recuerda estas palabras que Francisco nos ha regalado. La realidad es más grande que la idea. Y justamente creo que la educación universitaria tiene que, justamente como tú lo has hecho con tus estudiantes, desde la economía de Francisco, partir en la generación de proyectos que respondan a las necesidades políticas, sociales, económicas y culturales de quienes habitan esas localidades. Justamente una de las críticas a los modelos de mercadotecnia, de negocios, de economía, es que hemos hecho que se inventen nuevas necesidades. Y pareciera ser que el modelo económico o el modelo de negocios más factible es aquel que puede generar más necesidades sin necesariamente atender las que ya tenemos. Entonces me parece maravilloso todo esto que tú nos has compartido y con eso yo me sumo también a decir que la educación y la doctrina social de la Iglesia son claves para poder transformar la economía mundial partiendo desde lo local. Entonces, pues muchas gracias, Edimer, hoy por estar aquí en Voces COF. ¿Hay algún mensaje final que tú quieras decirle a quienes nos escuchan para poder inspirar a que surjan otras historias, otras personas y otros proyectos para transformar la economía? Sí, sí, de hecho, pues quería de pronto allí, antes de decir esta idea, quería comentar un poco como también ese sueño, un poco, o lo que se ha también dado, ¿no? Porque a través de estos proyectos que inicialmente impactaba allí alguna comunidad, la comunidad más cercana a estos estudiantes, pero esto es transversal y también me encontré con alumnos de licenciaturas. Entonces, estos alumnos de licenciaturas son ahora profesores, son docentes también. Entonces, se dio un trabajo como en cadena. Ha generado que estos profesores que han quedado también impactados y que esta clase pues les ha llegado al corazón, ellos han replicado esto en sus colegios. Entonces, ha sido muy interesante y por eso, digamos, de allí lo asocio a lo que decías, es decirles que se dejen entusiasmar, que se dejen enamorar y que también den rienda suelta, o sea, sin ningún temor a esto que ustedes sueñan, a este, o sea, a todo, digamos, a este cambio, a eso que a ustedes les gustarían de esa transformación, ¿no? O sea, muchas veces encontramos que son como puntos grises, ¿no? O puntos negros allí, lo que no nos gusta, pero es eso, a preguntarnos, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por no esperar al otro, sino ser agente activo? O sea, ser parte de una nueva contribución a la sociedad, de un cambio. Entonces, asimismo, así como estos muchachos, y que de hecho allí también hago el aporte porque han logrado ahora trascender a los colegios, tanto que el sueño, por eso tengo esta cartillita, lograr hacer material para los niños, porque ahora también que desde la educación también trascienda y a través de ellos, o también de modo pedagógico, como ahora tenemos este dadito, que ese es el dado ecológico.
¿sí? Pero que pueden hacerse como puntos de laudato sí, o por ejemplo, ¿por qué no generar? Porque aún no existe, pero pienso yo, digamos, un dado de la economía y que de ese modo los niños en las escuelas, de manera pues lúdica y práctica, porque sobre todo trabajo mucho la pedagogía experiencial, entonces la praxis que logren, que es importante el correlacionar, o sea, lo que se hace, también vivirlo, porque de esa manera es donde cautiva también, impacta pues en el corazón. Entonces, de ese modo también decirles, o sea, que se enamoren y que comiencen a transformar el mundo y eso, y que sean agentes activos. Gracias, Edimer, por este gran regalo que nos dejas. Atrevámonos a soñar. O sea, Exacto. que tú decías así maravillosamente que podemos detectar puntos grises, puntos negros y hablar de crisis civilizatorias por todas partes, pero hoy el mensaje con el que me quedo, que nos regalas a todas aquellas personas que están escuchando Voces EOF es: permítanse soñar, creer en sus sueños, porque los sueños son una parte también maravillosa para poder transformar la realidad. Entonces, gracias por compartir también tu pasión por contagiar a las infancias. Hoy más que nunca creemos que debemos apostar también en las infancias y ojalá próximamente nos sorprendas con modelos pedagógicos, con juegos y actividades lúdicas inspirados en la economía de Francisco para poder compartir en América Latina. Gracias, Edimer, por estar con nosotras y con nosotros, y gracias por escucharnos, a ti que nos acompañas en este programa Voces EOF, las historias que están detrás de la economía. Que tengan feliz tarde, feliz noche, feliz mañana, dependiendo del lugar y el tiempo en el que nos escuchen. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pensamiento social cristiano. Compromiso para transformar el mundo.